marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 9 de octubre del 2022. Bienvenido, Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y bueno, de esta forma Soy comenzamos Saavedra. este programa de Radio Rebelión. Tenemos un invitado, ahí está conectado, el compañero José Luis Saavedra. Buenas noches, compañero, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Beto. Muy agradecido por tener esta posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, en este caso sobre la cuestión mapuche. Muy bien. Justamente en un momento estaremos conversando sobre eso. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando, distintos temas de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores, como ya es costumbre. El día de hoy estaremos tocando en el tema internacional, justamente este tema de los compañeros mapuche, y en una situación muy complicada, porque el pueblo mapuche está sufriendo una represión muy fuerte, bueno, tanto en el lado de Chile como en el de Argentina, pero el día de hoy estaremos hablando de la situación de Argentina. Ha habido varios compañeros que han sido perseguidos y detenidos por defender su territorio, ¿no? Entonces estaremos hablando sobre esta situación. Ya en el tema nacional, estaremos conversando sobre la situación de Adepcoca. Continúa la persecución gubernamental contra los dirigentes y distintos compañeros de Adepcoca que estaban luchando por, básicamente cumplimiento de la ley, ¿no? La ley está persiguiéndolos y defendiendo a lo ilegal en este caso, ¿no? Luego tendremos el tema de los ponchos rojos. Hicieron una movilización muy importante, una marcha muy importante, exigiendo sus legítimas demandas. Y bueno, esto fue muy importante la semana pasada y estaremos conversando sobre este tema. Luego hablaremos un poco sobre la situación de la UMSA. Hay la persecución por parte de las autoridades en contra de los estudiantes que se movilizaron en contra de un hecho de corrupción. Conversaremos sobre esta situación, cómo nuevamente en la UMSA se está pasando a perseguir y expulsar a estudiantes por luchar, ¿no? Por hacer una protesta en contra de la corrupción, en contra de los abusos en este caso. Luego continúa la lucha de los compañeros, de los trabajadores fabriles. Los compañeros de Cochabamba siguen en una movilización y en distintas luchas, exigiendo estabilidad laboral y que les paguen los salarios adeudados. Estamos centrándonos en este momento con los compañeros de Fanasim, Pollos Imba y Sali. En estas tres empresas hay movilizaciones y los compañeros están empezando a coordinar y, bueno, tender puentes de solidaridad entre compañeros trabajadores que están sufriendo el mismo tipo de abusos y prepotencia por parte de la patronal. Y en un tema de conmemoración, en este octubre, se conmemora 55 años del asesinato del Che Guevara. Y bueno, estaremos conversando sobre este tema, la perspectiva de la lucha de lo que fue el Che Guevara, el compañero Che Guevara, y su lucha por un verdadero socialismo, ¿no? Frente a las caricaturas de revolución, como él dijo, que se podían plantear a nivel internacional. Entonces, como verán, tenemos temas muy interesantes de distintos aspectos, de distintas temáticas en nuestro programa del día de hoy. Entonces les damos la bienvenida a este su programa Radio Rebelión, de este 9 de octubre del 2022, y iniciamos y arrancamos con el tema internacional. Entonces vamos a hablar sobre la situación del pueblo mapuche
en Argentina en este caso. Y vamos a comenzar con unos videos y luego vamos a ir con el comentario del compañero José Luis Saavedra. Entonces vamos a preparar bueno, el primer video donde tenemos las palabras directamente de los compañeros mapuche que están siendo perseguidos. Entonces vamos con estas imágenes. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compaimun, Soraya Maicoño Inche, Mapuche Zomo Inche, desde el Puel Futa Willy Mapumeu, desde el territorio mapuche. Estamos consternados por todo lo que están viviendo nuestras Pulamuen del Lof Lafken Winkulmapu, tercer día de encarcelamiento, de un secuestro por el Estado, por parte del Estado argentino. Tenemos 2 Pulamuen presas en la PCA, en la Policía Aeroportuaria, en Bariloche, junto con sus 2 pichiqueche, 2 bebés de 2 y 4 meses. Tenemos una Lamuen presa en el hospital de área de Bariloche, con 40 semanas de gestación, que ha sido golpeada, violentada, humillada. Ayer tuvimos que insistir en el hospital para que se le den mínimas condiciones en la sala donde está internada, ya que ni siquiera tenía una ventana como la gente, tenía una chapa de cartón por la que le entraba un montón de aire, la habitación estaba sucia, la tienen aislada del resto de las madres, rodeada de policías. Tenemos a 4 Pulamuen presas en el penal de Ezeiza, en el complejo 4 de mujeres. Hasta el día de hoy no han tenido un debido proceso, que es un mínimo derecho que tiene cualquier ser humano. Hasta el día de hoy no han tenido una audiencia de control de acusación, no han tenido siquiera la posibilidad de conversar con su abogada, con sus abogados, para poder también llevar adelante en conjunto una estrategia de defensa, saber cómo están, qué quieren. La situación es gravísima porque también habla del ensañamiento que tiene el Estado argentino en contra del pueblo mapuche. Es de público conocimiento que esta circunstancia fue como subiendo escalones de violencia a partir del asesinato de Rafael Nahuel, en donde después se conformó el grupo Consenso Bariloche, que es un grupo racista, que desde el punto de vista legal se podría incluso decir que es una asociación ilícita, pero claro, como está conformado por argentinos políticos, del empresariado turístico, de medios hegemónicos, quienes vienen promoviendo marchas racistas anti-mapuche, quienes además defienden los intereses de los verdaderos y reales vecinos del Lafken Winkulmapu, como lo son Reumers, la princesa de Holanda, el príncipe de Qatar, Lewis, Benetton. Cualquiera que quiera ver esta información la puede buscar en Google y ver que no estamos inventando nada. Esos son los vecinos que rodean al Lafken Winkulmapu, 7 hectáreas de territorio mapuche, al lado de 900.000 que tiene Benetton, al lado de 15.000 que tiene Lewis, para dar un ejemplo. Se agradecen todas las manifestaciones de repudio y de acompañamiento que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país. Sorprende realmente, incluso también en Glumapu, Chile, se están manifestando. Sorprende realmente ese apoyo, entendiendo que hay un relato racista, estigmatizante por parte de todos los medios hegemónicos en contra del pueblo mapuche, tal como si nosotros fuéramos los invasores que estamos poniendo en peligro la soberanía del país. Ese es el discurso que se escucha por acá, eso es lo que se repite en todos los medios, y sin embargo, y a pesar de tanto adormecimiento, hay una solidaridad y una movilización muy importante y necesaria.
Es realmente increíble porque hasta hay escuelas que se están manifestando y están escribiendo el repudio a este hecho tan degradante, tan grave. Bien, ahí teníamos el testimonio de los compañeros del pueblo mapuche en Argentina, que justamente están luchando contra esta situación. Bueno, como verán, es realmente una situación de represión y persecución muy fuerte. Y frente a esto, bueno, como dicen, ¿no? Incluso hay movilizaciones en los mismos colegios, hay una solidaridad muy importante por parte de los trabajadores de distintos sectores y la izquierda, ¿no? Y los compañeros, ¿no? En este caso, tenemos una declaración de los compañeros de izquierda socialista respecto a este tema. Y vamos a compartir igual las imágenes de esta declaración. Estamos hablando en este caso de una compañera legisladora, la compañera Mercedes, que es la que hace esta denuncia y se solidariza además con el pueblo mapuche. Reclamo de libertad a la Machi y de todos los presos y las presas de la comunidad mapuche que hace 2 días fueron reprimidas por responsabilidad del gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional de Alberto Fernández. Advertimos que estas prácticas vienen siendo sistemáticas sobre la comunidad mapuche y que una vez más se demuestra cómo el intento de desalojo, lo que hay por detrás es un intento de extranjerización de nuestras tierras, de ventas al servicio de las grandes multinacionales. Bien, una corta declaración y ahora nos vamos con el análisis, ¿no? Del compañero José Luis Saavedra sobre este tema. Ahí lo tenemos al compañero. Muy bien. Piensa, Reitero mis saludos por esta posibilidad de compartir una problemática que en Bolivia y en gran parte de América Latina se conoce muy poco. La información que se tiene en general de la cuestión mapuche es de Chile, pero muy poco, escasísimo de Argentina y si hay información, es información oficial del gobierno, cuyo relato ya todos conocen, que es que los mapuches son usurpadores, los mapuches son terroristas, los mapuches son los que asaltan propiedades, queman camiones, etc., ¿no? Entonces hay una información absolutamente tergiversada de la heroica lucha del pueblo mapuche y que se muestra en general como si fueran delincuentes, usurpadores. ¿Qué es lo que ocurrió? Hagamos rápidamente, no tenemos mucho tiempo, el contexto de esta represión que hubo el martes 4 de octubre. El pueblo mapuche ya desde hace varias décadas, de manera en general silenciosa, está en un proceso muy parecido también al de Chile, tanto en Chile como en el Perú, de recuperación de territorios, que así lo llaman ellos, recuperación de tierra y de territorios ancestrales, o sea, que fueron de ellos ancestralmente, pero que fueron sistemáticamente usurpadas, ahí el término es exacto, tanto por el Estado argentino y chileno, como, ojo, en las últimas décadas, sobre todo a partir de la década del 90, por las grandes empresas transnacionales. En el caso chileno, sobre todo por las forestales, y en el caso argentino, sobre todo por las grandes empresas de turismo y también de explotación maderera, minera, hidrocarburífera y grandes megarepresas. En este contexto es que las movilizaciones mapuches se han intensificado a partir del año 2017, que es cuando es asesinado Nahuel, por ejemplo, y que cobardemente la justicia argentina ha dicho que se ahogó en el río Chubut, lo cual no es verdad. Hay testigos que señalan que fue aprehendido por la gendarmería y fue torturado y en esas condiciones fue asesinado Nahuel. Luego también tenemos el otro caso de desaparición forzada de Maldonado, Santiago Maldonado, que también fue igualmente reprimido y luego asesinado. Entonces, esta es una lucha larguísima que tienen los pueblos mapuches, comunidades mapuches, por la recuperación de sus territorios. Para no hacer muy larga la historia, que no tenemos mucho tiempo,
El 1 de octubre, sábado anterior, ha habido ahí en Bariloche una marcha racista, como decía muy bien la compañera mapuche, encabezada por la conocida Patricia Bullrich, una de las personas más fascistas y derechistas que existen en Argentina, ¿no? Ella es parte de esto que la compañera decía muy bien, Consenso de Bariloche. En realidad es una unión de los empresarios racistas, todos ellos, y que pedían que se desaloje de manera inmediata a los, entre comillas, usurpadores mapuches, ¿no? En atención a esta marcha de los empresarios y de la oligarquía local, podríamos decir, es que un comando conjunto, ojo, no solo la policía, sino varias fuerzas, tanto federales como provinciales, el martes 4, han iniciado una incursión violenta en Mascardi, en Villa Mascardi, que es una comunidad a unos 35 kilómetros de Bariloche, al sur de Bariloche. Y esta incursión armada, reitero, violenta, es que empezó a desalojar a los mapuches que están efectivamente en esa zona que se llama Villa Mascardi. Ojo, fíjense nada más números, se puede hablar muchísimo de esto, pero no son más entre 10 a 15 familias las que están, mapuches, las que están en Villa Mascardi. ¿Cuántos policías efectivos, policiales, parapoliciales y militares han estado en esa incursión del martes 4? 250 efectivos, para no más de 10 a 15 familias. O sea, realmente es una represión salvaje la que hubo ahí. Persiguieron niños, persiguieron adolescentes y detuvieron a 8 personas, 5 mujeres y 3 varones. De esas 5 mujeres, como bien dice la compañera, y esto hay que reiterarlo, hay una compañera, la Machi, ustedes saben, ¿no? Machi en la lengua mapuche, mapudungun, quiere decir experta en medicina tradicional, medicina herbolaria. Tiene 21 años y está embarazada de 40 semanas, o sea, a punto de dar a luz. Y ella está en condiciones, hasta hoy día, domingo 9, continúa detenida en condiciones infrahumanas. Y luego hay 2 mujeres con bebés lactantes de 2 y 4 meses respectivamente. Igualmente ellas están en condiciones de incomunicación hasta el día de hoy, y es increíble que ni siquiera Derechos Humanos ha podido o ha hecho alguna declaración o denuncia acerca de esta grave aprehensión, persecución, en realidad terrorismo de Estado, hay que decirlo así, es terrorismo de Estado el que está ejerciendo el gobierno de Argentina contra el pueblo mapuche. Entonces se procede al desalojo y a la detención de estos miembros de la comunidad mapuche. Reitero, 5 mujeres, 3 varones. Hasta el día de hoy continúan las hermanas mujeres en detención, incomunicadas además. Esta incursión del Comando Conjunto de Fuerzas de Seguridad, al mando obviamente o bajo las órdenes del ministro de Seguridad, se llama así allá, el Ministerio de Gobierno, decimos en Bolivia, en Argentina es Ministerio de Seguridad, al mando de Aníbal Fernández, ojo. Y obviamente ustedes bien saben que ningún ministro actúa sin el permiso del presidente o la vicepresidenta en el caso de Argentina. Bien, finalmente, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué esta movilización y cuál es la lucha de los hermanos mapuches en Argentina? En este caso en Argentina, podríamos hablar de Chile, que es más complejo todavía. Yo nada más quisiera, para no tergiversar el documento y el pensamiento de los hermanos mapuches, leerles brevemente el programa básico que tienen de lucha, de movilización y de resistencia los hermanos mapuches. Primer punto, recuperación del territorio. Recuperación del territorio en el sentido de tierras productivas y además lugares sagrados para los mapuches. Ustedes bien saben que la ancestralidad mapuche tiene una profunda espiritualidad con todas sus deidades y seres divinos, ¿no? Y por supuesto echar a los latifundistas de los territorios ancestralmente mapuches. La compañera que habló en primer lugar nombró varias transnacionales que están en ese territorio aledaño a Villa Mascardi. Ahí está Benetton, ahí está Joe Louis y varias otras grandes transnacionales
que están ellas sí usurpando ilegalmente el territorio mapuche. Segundo punto, mejoramiento de la calidad de vida de la población mapuche. Esto quiere decir autonomía y posibilidades o condiciones de trabajo propio en las tierras y los territorios recuperados. Tercer punto, ejercicio de los derechos políticos y territoriales. Este es un punto muy importante, ejercicio de derechos políticos y territoriales. Esto quiere decir elección de autoridades propias, representaciones y, por supuesto, también autonomía jurídica y política y territorial. Cuarto punto es terminar con el latifundio. Este es otro punto interesantísimo del programa Mapuche de Argentina. Terminar con el latifundio y, por tanto, con la explotación agraria. Ustedes bien saben que en gran parte del territorio argentino, el patronazgo, los hacendados, como diríamos en Bolivia, continúan de manera muy opresiva y represiva, ¿no? Y el quinto punto, resistencia a las empresas capitalistas, es decir, a las empresas capitalistas transnacionales, a las mineras, a las petroleras, muy parecido a Bolivia, a las grandes mega hidroeléctricas y, por tanto, expulsarlas del territorio mapuche, de los territorios mapuches. Aquí es donde se produce una figura que sí es polémica para, digamos, la gente del establishment, del orden dominante, y es que esta expulsión y resistencia a las empresas transnacionales puede comprender el sabotaje. Ustedes, hermanos, recordarán muy bien la tesis de Pulacay, que también habla, ojo, del sabotaje como parte de la estrategia y táctica revolucionaria. Y finalmente, el último punto, por supuesto, es reconstrucción del mundo mapuche, es decir, territorial, política, jurídicamente y bajo las condiciones que ofrece hoy la propia, digamos, tecnología moderna. Termino con este punto porque es muy importante. Normalmente cuando se habla de la cuestión mapuche en Argentina, se suele decir que, bueno, ese discurso de ancestralidad remite a un pasado remoto y por tanto ajeno a la tecnología y al desarrollo económico, político, tecnológico que hoy tenemos. Para nada, en absoluto. De hecho, los mapuches utilizan de una manera muy creativa, muy activa, muy inteligente las propias redes sociales. Entonces, no es un arcaísmo ni un primitivismo, ¿no? Sino más bien desde la ancestralidad proyectarse a un desarrollo propio con autonomía, con libertad y sobre todo, ojo, con soberanía política territorial. Este es, dicho de manera muy breve, el contexto entonces de la lucha, la resistencia y la represión que hay en el territorio del centro-sur de Argentina, como es Bariloche y Río Negro, en realidad es la provincia, y ahí mismo está Villa Mascardi. Quisiera que Miguel pudiera añadir algún dato quizás que no esté completo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Miguel. Sí, no, bueno, la información es muy completa, parece la que da José Luis. Solamente quería agregar el hecho histórico. Si bien toda América sufrió la colonización y un genocidio, por la colonización española, portuguesa, inglesa, etc. En el caso de Argentina y Chile, todo el sur de Argentina y Chile, no pudieron conquistar los españoles. En parte no querían o no tenían mucho interés, pero también por resistencia. Recién en 1878, Argentina invadió con el general Roca la Patagonia y produjo un genocidio, un exterminio de las poblaciones tehuelches, mapuches, muchos los sacaron, los secuestraron. Y los que quedan ahora son sobrevivientes de ese genocidio. Es decir, estamos hablando de 144 años atrás, es bastante fresco, digamos, todavía esta conquista, y por supuesto esa tierra fue repartida entre terratenientes, que se prolonga hasta la actualidad, incluso terratenientes extranjeros, como señaló José Luis. Eso quería marcar, es una historia, un genocidio relativamente reciente, producido por el Estado argentino. Ya por la República, digamos. Por la República Argentina, así es. No, muy importante eso, ¿no? Y claro, o sea, marcar, digamos, esta situación de cómo
el gobierno de Fernández, ¿no? En Argentina, que se dice progresista, o la gente dice que es de izquierda, etcétera, cómo está atacando a un pueblo originario, a un pueblo indígena, al pueblo mapuche. ¿Y para qué? Para beneficiar a terratenientes e incluso a algunos terratenientes extranjeros, ¿no? Se habla de empresas transnacionales que tienen intereses por esa región. Bueno, veía algún cartel de denuncia de que Benetton estaría también detrás de eso, entre otras. Entonces, realmente es grave, ¿no? O sea, cómo le quitan territorios, atacan, persiguen a pueblos indígenas en favor y en servicio de transnacionales, ¿no? Y de terratenientes y de grandes, bueno, de gente rica, ¿no? O sea, realmente nos ayuda a desenmascarar también el carácter del Estado, ¿no? Y lo que significa, bueno, en este caso, el gobierno de Fernández en Argentina, ¿no? Al otro lado de la cordillera pasa un poco parecido en Chile, ¿no? Con el gobierno de Boric, ¿no? Bien, no sé si quieren añadir algo más, compañeros, Sí, sobre este punto. por favor, muy brevemente. Luis. Una de las impresiones que he tenido al revisar algunos materiales para esta breve conversa, me ha llamado mucho la atención, Miguel, el racismo acentuado de los periodistas de Argentina. Impresionante. En principio, y le había comentado ya hace algunos días a Miguel, Lanata, Jorge Lanata, que hace siempre investigaciones sobre la corrupción del gobierno acá, de los Kirchner, pensé que era medianamente cultivado, de verdad pensé. Pero cuando habla de la cuestión mapuche, es tan o más racista que cualquier gil de Argentina. Es impresionante. Y luego, el común de los periodistas argentinos que alguna vez entrevistan a un líder o a una líder mapuche, hacen preguntas realmente estúpidas, hermano. Si yo fuera mapuche, de verdad que les patearía por tanta ignorancia y racismo ignorante, además, ¿no? De los periodistas argentinos. Y esto me llama la atención porque, con esto termino, yo he escuchado a muchos, no a unos cuantos, a muchos periodistas argentinos devotos de Evo, que el indígena, que el líder indígena, que el defensor de la madre tierra, etcétera. Y de verdad que yo pensé en algún momento que tenían alguna simpatía con la cuestión indígena, de verdad. Pero habiendo estos días revisado varios materiales, realmente es indignante el racismo del periodismo argentino. Es indignante. Convendría, creo, que los periodistas argentinos en general, no he escuchado ni uno que sea medianamente equilibrado, no digo militante o simpatizante de la causa mapuche, pero por lo menos equilibrado, ¿no? Las preguntas en general parecen de inquisidores de la cuestión mapuche, ¿no? Es algo que me ha llamado mucho la atención, Miguel, este carácter tan antiindígena del periodismo argentino, ¿no? Me ha sorprendido y en algunos casos me ha indignado de verdad el tipo de preguntas que hacían, ¿no? A los líderes, a las líderes, sobre todo a este gran líder, no me acuerdo, Facundo, no es a Santiago Maldonado, que ya se fue, Jones Walla, lo debes ubicar quizás, Jones Walla, uno de los líderes mapuches más importantes. Él circula en ambos lados, tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Es impresionante. Hay otra entrevista a la mamá de Facundo Jones Walla, igualmente así, realmente preguntas muy tontas, ¿no? Esa es la impresión que tengo, Miguel. No, sí, es así, pero obviamente es todavía peor el discurso de la oposición de derecha al gobierno. Como Lanata. Muchos dicen que el gobierno de Fernández es cómplice de los indígenas por no ser suficientemente represivo, ¿no? Es como que todavía no mató muchos indígenas, digamos, por decir así. Esa es la crítica. Es decir, Deja vivos, digamos, ¿no? Algo así. Claro, y hasta cosas disparatadas, porque como por ejemplo, que sale mucho en las redes, pero que han dicho incluso hasta un diputado, que en realidad los mapuches son invasores chilenos, porque se basa en un antecedente histórico que dicen ellos, aunque eso también es discutible, que recién en 1810, 1820 pasaron mapuches al territorio hoy argentino,
Lo que ocultan es que en esa época no había Estado argentino ahí, ni había Estado chileno. Y además, todos los demás pobladores de la zona son descendientes de migrantes europeos, o peor, de terratenientes ingleses. Es decir, acusar de los mapuches de invasores es totalmente ridículo, no tiene ni pie ni cabeza, digamos. Pero eso están diciendo. Sino una cuestión que me parece interesante comentar a partir de esta denuncia que hace José Luis bueno, de este carácter de los periodistas, sobre todo de los principales medios, obviamente, y bueno, y el tema, ¿no? O sea, porque qué tipo de indígenas les gusta, digamos, ¿no? Que sean como Evo Morales, pues, ¿no? O sea, fieles defensores de lo establecido, que defiendan la presencia de las transnacionales, que sean conciliadores, que al final es una forma de capitulación al servicio de, bueno, de los poderosos de siempre, ¿no? Pero cuando se trata de pueblos indígenas que luchan, ahí sí, ¿no? Ahí sí florece todo el racismo y toda la discriminación, ¿no? Y bueno, entonces es importante esta denuncia. Y bueno, también es algo que sucede muchas veces acá, ¿no? Y es parte de la lucha que hay que dar para, bueno, en solidaridad y apoyo, ¿no? A los pueblos indígenas, ¿no? Y en este caso, bueno, toda la solidaridad con la lucha del pueblo mapuche, en este caso, digamos, frente a la represión en Argentina, y de igual forma, ¿no? Frente a la represión que están sufriendo en Chile, ¿no? Que coincide, ¿no? Con arrestos y todo, y lo que es peor, ¿no? Son gobiernos que se dicen de izquierda, que se dicen incluso, bueno, progresistas al servicio de los pueblos indígenas, y que la derecha los ataca de eso, ¿no? O sea, porque el programa de la derecha es prácticamente un programa de exterminio, ¿no? De un genocidio que buscan, y como estos no se animan a tanto, ni Boric ni Fernández, bueno, los critican por ese lado, pero sí se animan a mucho, a encarcelar, a reprimir, a quitarles sus tierras, y eso nosotros no podemos aceptarlo, ¿no? Y lo condenamos, lo rechazamos, ¿no? Y nos solidarizamos plenamente con el pueblo mapuche. Un dato último, la hermana diputada Toribia Lero se ha comprometido a emitir hoy, en el curso de hoy, espero que hasta medianoche, un comunicado de solidaridad justamente con estas 4 mujeres detenidas, injustamente. Muy importante. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, sería importante ese comunicado de solidaridad. Igual, de entrada, digamos, desde el Partido de los Trabajadores y desde Radio Rebelión, igual, toda nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia, por, bueno, todo el informe muy completo y muy importante sobre este tema. Y bueno, toda la política y la información, ¿no? Sobre este tema, qué posición y qué planteamos ante todo esto, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y ya nos estaremos viendo en siguientes programas y en otras ocasiones. Bien, pasamos al tema nacional, y en este caso vamos a hablar sobre ADEPCOCA. Sigue la situación de ADEPCOCA, sigue la lucha de ADEPCOCA, y básicamente lo que tenemos ahora es la persecución de los dirigentes. Es realmente una pena que luego de una movilización tan importante que mostró, y bueno, fue una victoria de los compañeros de ADEPCOCA, cuando lograron, mediante una movilización realmente impresionante, ¿no? Con decenas de miles de trabajadores que lograron movilizarse y llegar y lograr cerrar el mercado ilegal de Alanes, protegido por el gobierno, rebasando a la policía que reprimió brutalmente toda la movilización. Bueno, el gobierno dejó, digamos, que se destruye el mercado ilegal de Alanes, el mercado ilegal de coca, pero ahora pasa a la ofensiva, ¿no? Y pasa a partir de esto al procesamiento de los principales dirigentes de ADEPCOCA, y bueno, además de mantener detenidos y procesados a varios de los compañeros, ¿no? En este caso, bueno, se destaca la detención, y bueno, de forma brutal en muchos casos, como del compañero Freddy Machicado, que es el presidente de ADEPCOCA, el compañero Raúl Uría, que es dirigente de la Juventud Yungueña, el compañero César Apaza, ¿no? De quien tuvimos alguna entrevista igual en este programa, que es presidente del Comité de Autodefensa, y de la compañera Budelia Botitano, ¿no? Que es una de las dirigentes de COFECAI. En el caso de estos últimos 2 compañeros de César Apaz y Budelia Botitano, fue realmente su aprehensión una situación, bueno, brutal, ¿no? O sea, donde se denuncia, y, bueno, y es correcto lo que se plantea de que hubo
tortura, violación a los derechos humanos, se procedió, bueno, una actitud totalmente, bueno, como casi como en dictadura, ¿no? Unos autos que arremetieron contra los compañeros, bueno, los interceptaron en la calle con gente que no se sabía, no estaban uniformados ni nada, y que en el caso del compañero César Apaza, lo arrastraron del auto ahí en plena calle, algo parecido con la compañera Gudelia, y realmente, digamos, una situación brutal, ¿no? O sea, como un secuestro de un grupo delincuencial que resultaron ser los policías y de esa forma los detuvieron a los compañeros, ¿no? Como si fuera una dictadura, ¿no? O sea, ese tipo de arrestos y detenciones con todo un aparato de inteligencia, siguiéndolos, esperando que salgan de Adepcoca, que vayan a una entrevista, a una reunión. En el caso de la compañera Udelia fue una reunión en la Defensoría del Pueblo, cuando volvían en este caso prácticamente al domicilio de Adepcoca, ahí tenemos a Freddy Machicado, ahí los detienen, ¿no? Ahí los intercepta la policía y claro, todo un operativo policial, que sería lindo que hicieran eso con delincuentes, ¿no? Pero no, en este caso, contra los dirigentes de Adepcoca. Y realmente esta situación de brutalidad que ya la vimos en las movilizaciones, donde incluso allanaron domicilios para detener a compañeros que se movilizaban, una gasificación tremenda y un operativo policial, bueno, realmente que no se ve habitualmente en el país, muestra el carácter de, bueno, de la situación que se vive, ¿no? Frente a eso, bueno, obviamente se tiene que condenar plenamente toda esta situación, condenar la brutalidad con la que actúa el gobierno, más aún en el caso de ser una organización social, ¿no? El gobierno no actúa así con, por ejemplo, con el Comité Cívico de Santa Cruz, que está con los paros cívicos por el tema del censo, ahí sí, no guante blando el gobierno, ¿no? Pero en este caso, como se trata de una organización social que se atreve a ser independiente y a cuestionar al gobierno masista, toda la brutalidad y toda la represión, ¿no? Y tenemos justamente a propósito de este tema, bueno, algunos audios de compañero Víctor Zuleta, dirigente bueno, de una subcentral allá en los Yungas. Entonces vamos a pasar este audio, compañeros. Muy buenas noches, un saludo cordial a su programa Rebelión. Habla el dirigente de la subcentral del municipio de Coripata. En relación a los últimos acontecimientos, como es la marcha desde los Yungas de Adepcoca, nos hemos visto obligados a tomar estas medidas de presión ante la tosudez del gobierno, como es el ministro de Gestión Rural y Tierras, Lenín González, el principal responsable de los hechos, donde busca constantemente maniobras para no resolver el problema. Adepcoca simplemente busca y exige el cumplimiento de las leyes. En cambio, el gobierno se empeña en validar a un directorio burocrático de alanes que atenta a la democracia sindical de los cocaleros. El gobierno y el MAS busca tomar la dirección de Adepcoca, sea como sea, con la ayuda del aparato estatal, para tener el control social, político y económico, dirigido desde el Chapare, para convertir en el varón de la coca a Evo Morales, para tener el control del narcotráfico a nivel internacional. La conciencia del pueblo yungueño es más fuerte ante la política de destrucción y descontrol por parte del movimiento al socialismo. La lucha continúa para contrarrestar la defensa de la legalidad y de la zona originaria ancestral en la producción de la hoja de coca y de su institución principal Adepcoca y esa economía. Producto de esa lucha, el gobierno busca criminalizar a los dirigentes, como ya ocurrió detenciones ilegales como nunca vistas, con policías civiles y secuestro, seguimiento, amedrentamiento, con información de datos personales de distintas instituciones del Estado, para perseguir y detener sin fundamento alguno, y lo cual es preocupante para todos los dirigentes a nivel de Bolivia, donde ya no se respeta el fuero sindical. Muchas gracias por el espacio, hasta otra oportunidad. Sobre el tema de detenciones, el mismo compañero señala. Las detenciones que se realizó a nuestros compañeros y compañeras
no solamente fue secuestro, sino que también fueron ultrajados, también fueron torturados nuestros dirigentes. Lamentablemente denunciamos esa actitud ilegal de las detenciones que se realizan. No, y realmente esta situación se te la tiene que tomar de esa forma, ¿no? Es un gobierno que para tratar de imponer una ilegalidad, eso es uno de los elementos más fuertes, que mientras que los compañeros de ADECOCA están defendiendo una ley que tampoco era de ellos, ¿no? Que fue una ley impuesta por el gobierno, pero que establece este hecho de que hay un solo mercado legal en La Paz. Entonces, frente a eso, el gobierno del MAS, con todo el aparato del Estado, centralmente la policía, vienen a jugar prácticamente como mercenarios de la ilegalidad, ¿no? De este mercado ilegal, y procediendo a una represión brutal contra los compañeros de ADECOCA, contra los dirigentes, una persecución realmente, bueno, tremenda, ¿no? Donde ellos, que en este caso defendían la ley y se movilizaron por la defensa de una ley que, como decimos, no era de ellos, pero que en este caso se estaba vulnerando, que el mismo gobierno que impuso esa ley la estaba vulnerando, y el gobierno los persigue de forma brutal, ¿no? Bueno, es en ese marco que realmente es necesario la más amplia solidaridad con la ADECOCA contra esta persecución, exigir la liberación de todos los compañeros que son detenidos políticos, que están siendo procesados por el delito de oponerse al gobierno, de mantener su independencia y defender su organización. Y realmente es importante que todas las organizaciones sindicales, de la juventud, de distintos sectores sociales, de derechos humanos, den su apoyo y se solidaricen con la ADECOCA, porque va a ser la única forma en la que se va a poder bueno, romper esta persecución del gobierno, ¿no? Realmente condenamos este hecho brutal que está haciendo el gobierno del MAS, y las formas, ¿no? Con torturas, violación de derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes que, bueno, el gobierno de MAS comete contra el pueblo trabajador, ¿no? Contra una organización social como esa de ADECOCA. Entonces, nuestra plena solidaridad con los compañeros de ADECOCA, y exigimos la liberación y el completo desprocesamiento de estos compañeros que están siendo perseguidos políticos. Y es hora de que nos organicemos y nos sumemos a las distintas organizaciones para solidarizarnos y apoyar esta justa lucha de los compañeros de ADECOCA. Bien, ahora nos vamos a pasar al siguiente punto. Estamos con la situación de los compañeros Ponchos Rojos, que fue una movilización muy importante la pasada semana, donde los compañeros exigen sus reivindicaciones, ¿no? Separándose del gobierno. Y bueno, vamos a comenzar viendo algunas imágenes con algunos de los audios de la misma movilización, algunas entrevistas que daban los compañeros. Y bueno, vamos a ir comentando todo este proceso, esta importante lucha de los compañeros Ponchos Rojos. Entonces, amigos, estamos con la transmisión totalmente en vivo después de que tuvimos que cortar la transmisión debido a unas fallas con la señal de internet, pero ya nos encontramos muy cerca a la Pérez Velasco. Como pueden observar, la marcha de los Ponchos Rojos ya va ingresando al centro de la ciudad de La Paz. Entre sus pedidos está un pliego petitorio de 41 puntos, entre ellos están los proyectos grandes. Ellos señalan que no tienen proyectos macros como en otros departamentos donde el presidente habría entregado obras. Amigos de COTV, esta marcha de los Ponchos Rojos ya va ingresando al centro de la ciudad de La Paz y pretenden ingresar a la Plaza Murillo, específicamente al Palacio de Gobierno, donde esperan la respuesta del gobierno a sus pedidos y que les señalen la fecha en que el presidente Luis Arce y algunos de sus ministros de Estado se trasladen hasta la provincia de Omasullos y entablen un diálogo
con los ponchos rojos de la provincia Omasuyas. Como pueden observar, esta vía ha sido cortada, el carril de bajada hacia la Pérez Velasco ha sido cortada por esta masiva marcha que ya va ingresando. Esta marcha partió desde la ciudad del Alto y ya se encuentra en la ciudad de La Paz. Bien, tenemos también, bueno, vamos a ir viendo un poco de estas imágenes, una importante movilización realmente de los compañeros Ponchos Rojos. Y bueno, vamos a ir comentando un poco este hecho. Bueno, tenemos un poco de las palabras de qué es lo que están exigiendo los compañeros. Tres labores específicas como ser consumo humano, riego tecnificado en sus diferentes variantes y asimismo también para crianza de truchas. Y también hemos pedido, por ejemplo, complejos turísticos en área de salud. Hemos pedido la construcción de un hospital de tercer nivel, asimismo también la construcción de centros integrales de salud. En caso de no ser escuchados de alguna manera, ¿ustedes retirarían el apoyo al gobierno actual? Lo hemos anunciado, nosotros hemos garantizado 14 años al gobierno de Evo Morales. Hemos recibido muy poco en la provincia de Omasuyos. Ahora hemos garantizado la democracia a la cabeza del presidente Luis Arce, pero sin embargo no hemos sentido la retribución. El gobierno no ha sido retributivo con nosotros. Por tanto, no tiene sentido seguir respaldando al gobierno cuando el gobierno, después de recibir el apoyo nuestro, prefiere invertir en otros sectores y no en la provincia de Omasuyos ni en el departamento de La Paz. ¿Se sienten engañados por eso? Más que engañados, el gobierno tiene que pensar bien quiénes son sus aliados y quiénes han dado el golpe de Estado en la gestión 2019. Dan golpe de Estado en la gestión 2019 y el gobierno prefiere invertir en esos sectores. Son 40 puntos que tenemos en este momento. Inicialmente habíamos entregado de la gestión. Escuchaban las palabras del ejecutivo de los Ponchos Rojos de la provincia de Omasuyas, que señalaba que entre sus proyectos grandes están varias obras que el gobierno les había prometido que iban a realizar en la provincia de Omasuyas. Sin embargo, hasta la fecha no tienen una respuesta. Bien, como verán, digamos, los pedidos en general son pedidos básicamente sectoriales, ¿no? Son pedidos productivos, son pedidos de, bueno, distintas formas de desarrollo para la región, y el planteamiento en general es bastante correcto, ¿no? Que es un sector que ha luchado, que se ha movilizado constantemente, incluso muchas veces a favor del gobierno, y el gobierno nunca les da nada, ¿no? Entonces, bueno, comentemos un poco sobre este tema. Ya está presente el compañero Eliseo Mamani. Compañero Eliseo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, quienes estamos en este programa Radio Rebelión. Saludarles a todos, ¿no? Es una movilización muy importante. ¿Qué podemos destacar de este aspecto importante? Desde mi punto de vista, es una gestación nuevamente, como se ha visto hace años, por el año 90, ¿no? Y también ha ido continuando por el año 2000, ¿no? Los puntos, los pedidos, ¿no? Que han existido ese entonces, ¿no? Hay que recordar por los años 2000, ¿no? Cuando se ha empezado a bloquear todo lo que es la provincia de Omasuyos, donde había turistas en Sorata y para rescatar a aquellos turistas, el gobierno de Sánchez de Lozada había traído a militares, ¿no? Entonces, eso ha causado mayor movimiento estos años. Ahora nuevamente vemos, ¿no? Como dicen los compañeros, ¿no? Actualmente dirigentes de la provincia, ¿no? Los 41 puntos de pedido que tienen, ¿no? Hay que recordar también en este punto, se había empezado con aproximadamente 25 puntos. En cada asamblea, en cada ampliado ha ido aumentándose hasta llegar a 41 puntos. ¿Qué se puede destacar en esto? ¿No? Aunque no lo sabemos los 41 puntos, porque aparte de ser pedidos de cada cantón, de cada comunidad, ¿no?
lo más rescatable que podemos decir es, ¿no? La construcción de un hospital de tercer nivel, ¿no? Para la provincia, internet para todas las comunidades, ¿no? No simplemente de la provincia de Huamachuyo, sino es que a nivel del país, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en la pandemia, hablando de internet, ¿no? Cuando se ha tratado de implementar la educación virtual, lamentablemente en provincias, en la mayoría, no ha funcionado, ¿no? En este momento tenemos lo que se corre en internet, el 4G o más, ¿no? Pero lamentablemente en provincia sigue funcionando en 2G, ¿no? Y no es que se puede comunicar con esto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Se está pidiendo también, lo que nos indican son 18 fábricas de todo tipo, ¿no? Para generar fuentes de trabajo y para que también exista movimiento económico, ¿no? Medios de comunicación se está pidiendo, como hemos escuchado al dirigente, museos, una universidad autárquica, ¿no? Se está pidiendo un colegio militar en el sector, ¿no? Rebaja de tarifas en celulares al 50%, ¿no? Lo que se puede decir, unidades militares y policiales también, ¿no? Y también se está pidiendo dotación de ítems y equipamiento hospitalario. En provincia de Huamachuyo hay un hospital en la capital, Achacachi, ¿no? Que simplemente es un hospital que funciona nada más, ¿no? Los demás son centros de salud pequeños en algunas comunidades. Por cantón hay un centro de salud que atiende aproximadamente a 3, 4, 5 comunidades, ¿no? Entonces creo que el pedido es justo, como lo hemos dicho nosotros desde todo punto de vista, ¿no? Y el movimiento es auténtico, no hay ningún tipo de intromisión política, nada, ¿no? Es completamente salido desde las bases, desde las comunidades, desde la clase trabajadora del agro, ¿no? Todos los pedidos. Bajo esa perspectiva, la concientización de los dirigentes también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Luchar por el pedido que se quiere. La igualdad de condiciones que se tiene que dar entre Chapare y las provincias del altiplano. Lamentablemente, bajo ningún punto de vista hay comparación, ¿no? Entonces, esa es la molestia también de los dirigentes. Bajo esa perspectiva, creo que es necesario, ¿no?, expresar desde este medio de comunicación virtual nuestro apoyo a todos los dirigentes, a todos los que están en la marcha, y lo que se ha dicho, la respuesta queremos en 72 horas. Yo creo que la provincia en este momento está más unido que nunca, bajo un mando, y a pesar que en algún momento, desde diferentes puntos, desde el mismo gobierno les ha querido hacer paralelismo sindical, ¿no? No se ha permitido aquello, ¿no? Y vamos a ver en estas semanas ya la fuerza que tiene, ¿no? El pedido que tiene, ¿no? Y como la historia lo dice, es gente que lucha, gente que no se va a dejar intimidar, ya. Nuestros compañeros del agro de la provincia, no simplemente de la provincia de Huamachuyo, de todo el altiplano, en un momento se unifican bajo un eje articulador, bajo un pedido, ¿no? Cosa que vamos a ver si esto no tiene respuesta en las posteriores semanas y meses o al próximo año, la unificación de todo el altiplano bajo un pedido. Yo creo que a eso se está apuntando y nosotros por lo menos pedimos que, a ver, al gobierno no jugar con el cansancio, ¿ya? Porque no, se ha visto y la historia lo indica. Los compañeros no se cansan. Saldrán una vez perdiendo, se vuelven a articular con otros dirigentes y nuevamente van a volver a las calles, a los bloqueos, a los
puntos de bloqueo hasta conseguir los objetivos. Yo creo que Beto y compañeros que nos escuchan, es necesario escuchar y apoyar esta movilización tan importante que se está generando, buscando mejores condiciones de vida o igualdad de condiciones de vida con otros sectores del país. Gracias, Beto. Muchas gracias, Eliseo. Y sí, como señalas, realmente es una movilización muy importante, como se puede ver, realmente está bastante unificado Masuyos. Los Ponchos Rojos realmente han logrado derrotar el intento de división que está intentando realizar el gobierno, y bueno, muestran esta movilización. Y hay un hilo de continuidad, ¿no? Como tú bien señalabas, en la lucha que viene, bueno, desde el año 2000, los bloqueos que se realizaron, donde cobró bastante protagonismo Felipe Quispe, el Maicu, ¿no? Y que realmente, bueno, fueron brutalmente reprimidos por el gobierno, pero pusieron bueno, en la posición a nivel nacional, en la discusión, el tema de la necesidad del desarrollo tecnológico en el altiplano, ¿no? Y en los pueblos, bueno, sectores campesinos, pueblos originarios, el pueblo aymara, en el altiplano. Y esto es se continúa con lo mismo, ¿no? Después de 20 años, más de 20 años de todas esas luchas, se ve, y bueno, y los compañeros señalan, de que no hay una solución, se sigue necesitando muchas cosas, y los compañeros están planteando proyectos productivos, que es básicamente le están planteando al gobierno que gobierne, ¿no? Que cumpla su función. No están pidiendo nada de otro mundo, ¿no? Simplemente están planteando sus necesidades, ¿no? Proyectos, fuentes de empleo, industrias, y bueno, y es algo plenamente justo, y el rechazo, bueno, que genera el gobierno al no darles esta situación, se entiende plenamente por parte de los compañeros, ¿no? Miguel, ¿querías comentar algo de este tema? Sí, no, es que lo considero muy importante primero por la propia historia de los Ponchos Rojos, ¿no? Lo que señaló Eliseo. Pero además esto tiene relación con un descontento que crece en sectores campesinos, es decir, campesinos indígenas. El MAS siempre basó su poder, digamos, en el control del campesino indígena a través de burocracia de la SUCB, y hoy eso está resquebrajando claramente. Por un lado está la del Coca, pero esto ya viene de antes, ya viene de hace años. Pero esto de Poncho Rojo es, como digo, muy significativo porque es un sector que precisamente era un baluarte para el MAS. Fueron los que enfrentaron al gobierno de Áñez abiertamente, y hoy, evidentemente, no lo pueden dominar, no lo pueden controlar, no lo pueden. El gobierno hizo un intento, hace un par de meses, un acto con Poncho Rojo, supuestamente, un grupito que trajo de allá, pero ahora se muestra que eso era un grupo nomás, pero que orgánicamente ahora están en lucha y diciendo, bueno, vamos a pasar a la oposición. Es decir, y a la vez, por supuesto, no hay ninguna relación ni identificación con la oposición de derecha, camachismo y compañía. Más bien lo llama golpista, dicen nosotros los enfrentamos, como diciendo no vengan ahora. Bueno, eso quería agregar. Sí, muy, muy importante, ¿no? No, realmente una movilización muy importante de los compañeros Ponchos Rojos, la demanda plenamente justa, justificada, y bueno, es correcto este también planteamiento, ¿no? El gobierno tiene 72 horas para responder, que bueno, ya se cumplieron en realidad, ¿no? En este fin de semana, y bueno, veremos qué sucede ya la siguiente semana con esta movilización. Pero de entrada, el apoyo y la solidaridad a los compañeros Ponchos Rojos, y la necesidad, ¿no? De a partir de la experiencia que ya hay con el gobierno de MAS, con todos estos años, bueno, donde se vio verdaderamente la política del MAS, de la necesidad y cada vez más urgente de plantear una verdadera alternativa, ¿no? De los trabajadores, una alternativa, una oposición
desde el punto de vista de los trabajadores, obreros, campesinos, de la juventud, de las mujeres, en contra del gobierno, ¿no? Una oposición de izquierda al MAS, que no tenga nada que ver con la derecha y que realmente se posicione desde la perspectiva del pueblo trabajador para atender todas nuestras necesidades, ¿no? Y combatir justamente la política del MAS, que como vemos en varios aspectos está en contra del pueblo trabajador y se parcializa y termina favoreciendo a los transnacionales, a la oligarquía terrateniente del Oriente, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos de que los compañeros Ponchos Rojos, a partir de esta lucha, puedan empezar a plantear y discutir esta necesidad de una alternativa, ¿no? Y también, bueno, la necesidad de organizarse y de unir en todos los sectores en lucha, ¿no? Los compañeros de COCA justamente estuvieron tratando de buscar y tender puentes con los compañeros Ponchos Rojos, y eso sería algo muy importante y si lograría concretarse, de unidad de sectores populares luchando contra el gobierno, exigiendo cosas al gobierno, defendiéndose del gobierno, sin relación con la derecha, ¿no? Es bueno, una cuestión muy importante y necesaria para las distintas, bueno, para el país y las distintas organizaciones sociales. Bueno, vámonos con el siguiente punto. Bueno, a continuación, lo que sucedió esta semana es la situación de la UNSA, donde se vio bueno, el hecho nuevo es de que estarían expulsando a compañeros estudiantes de la universidad, están por el delito de, bueno, de haber hecho una toma del monobloc, de luchar básicamente contra la corrupción. En este caso fue una toma que realizaron los compañeros en contra de un fraude perpetrado por Álvaro Kelali, mediante el cual se impuso como Federación Universitaria Local, se impuso fraudulentamente como representante y dirección de los estudiantes de toda la UNSA, ¿no? Entonces, esta movilización bueno, hubo problemas, finalmente se levantó en el marco de un compromiso de que se iba a hacer una auditoría a ese proceso de elecciones y que hasta que no se concluya la auditoría no iba a quedar pendiente la acreditación, que Kelali pueda asumir la representación estudiantil. Bueno, hasta el día de hoy no hay auditoría, Kelali ya está funcionando, bueno, toda su gente como Federación Universitaria Local, ya estaban disponiendo ampliamente de los fondos universitarios, ejerciendo las funciones de representación estudiantil, haciendo nuevos fraudes en las elecciones de otros centros de estudiantes, y hasta ahora no hay la auditoría y no hay nada de eso, ¿no? Bueno, hubo otra movilización exigiendo el mismo tema de los compañeros, de otros compañeros que en forma anónima exigieron igual una solución a este problema, y fue recién y bueno, lastimosamente no desde la universidad, sino más bien por fuera de la universidad, que bueno, se destapa más este escándalo de corrupción, producto de lo que sucedió en Potosí, donde aliados a Kelali, aliados a Max Mendoza, que era el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, el que usurpaba la representación de todos los estudiantes universitarios del sistema universitario boliviano, todos los estudiantes universitarios del país, que, bueno, sus aliados hicieron un atentado en una asamblea estudiantil en Potosí, en la Universidad Autónoma Tomás Frías, donde lastimosamente resultaron heridos y muertas varias compañeras y compañeros estudiantes de la universidad. Producto de eso, realmente hubo una repercusión muy fuerte fuera de la universidad. Dentro de la universidad básicamente fue un eco y ver mecanismos de defensa de la corrupción y de esa institucionalidad de las autoridades masistas y derechistas, pero producto de eso el gobierno logró intervenir en cierta forma, pasando incluso por encima de la autonomía, justamente ante lo grave de estos hechos de corrupción, de estas arbitrariedades,
y pasaron a detenerlo inicialmente a Max Mendoza, y hace poco tiempo, hace unos 15 días aproximadamente, a Álvaro Kelali, ¿no? Que actualmente está detenido. La causa es conducta antieconómica, ¿no? Entonces, bueno, producto de eso, el gobierno arremete y logra detener a esta gente. Y es muy interesante que pocos días después de la detención de Kelali en la UNSA, sacan una resolución expulsando y sancionando a los estudiantes que se habían movilizado en su momento en contra de Kelali, que habían denunciado la corrupción, el fraude, el matonaje con el que se estaba imponiendo este señor, y sacan una resolución las autoridades de la UNSA expulsándolos, ¿no? En concreto expulsan a 2 estudiantes y los expulsan incluso de forma irregular, ¿no? No solo de la UNSA, sino los expulsan de todo el sistema universitario boliviano, es decir, de todas las universidades del país, que son los estudiantes Cadena Pasa y René Pérez, y expulsan a otros estudiantes y bueno, mujeres, varones, por 3 años de la universidad, ¿no? O sea, realmente es un abuso, ¿no? Esto ya hacía tiempo que no se veía en la universidad, pero una práctica recurrente de otras autoridades masistas y derechistas, como fue en su momento Rescala, Taboada, que en base a expulsiones de estudiantes y también de docentes en su momento, fueron avanzando en la privatización de la universidad, la destrucción de la democracia universitaria, la destrucción del cogobierno, la destrucción de la autonomía universitaria, ¿no? Introduciendo cada vez más la presencia del gobierno y de las distintas instituciones y representantes de los sectores empresariales dentro de la universidad, ¿no? Además de, bueno, ir privatizando muchos espacios, cerrando el comedor universitario, cobrando por el uso hasta de los baños, subiendo el cobro de todos los aportes estudiantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esta política se está volviendo a repetir ahora de la mano de Heredia, el actual rector de la UNSA, y como vemos, realmente vuelven a presentarse esta situación de expulsiones, persecución contra los estudiantes y tratar de escarmentar en estas 2 personas que están siendo expulsadas y, bueno, y todos estos estudiantes que están siendo procesados y perseguidos, a todo el estamento estudiantil, ¿no? Y también a los docentes, ¿no? O sea, más o menos como tratando de que todos estén atentos, de que el primero que reclame, el primero que se queje, el primero que denuncie lo que pasa dentro de la universidad, pues bueno, tenga cuidado, que lo van a expulsar, ¿no? Que lo van a sancionar, que hay una comisión de procesos que está funcionando y está expulsando gente, ¿no? Al estilo de lo que pasaba antes, ¿no? En el reinado del MNR, del neoliberalismo en la universidad. Y bueno, gente como Rescala, que estaba con un pie en la derecha y un pie en el MAS, continuó con todo ese proceso, Taboada y ahora Heredia, que son de ese mismo signo político, ¿no? Bueno, en ese marco realmente es muy importante señalar que pese a las profundas diferencias que podemos tener con estos estudiantes que están siendo procesados, en este caso la expulsión, las sanciones que están haciendo es porque los estudiantes protestaron en contra de un hecho de corrupción, en contra de un hecho irregular, en contra de un atentado contra la autonomía universitaria y la democracia universitaria, como es una elección fraudulenta, un fraude en una elección que vulnera el derecho de decidir del estamento estudiantil, que es el estamento central de la Universidad Boliviana. Entonces, en ese marco nos solidarizamos plenamente con los compañeros, repudiamos toda esta persecución y todas estas sanciones, estas expulsiones que se están dando, y exigimos que, bueno, se levanten completamente, que se garantice el derecho a la protesta dentro de la universidad, que más bien sería lo correcto que se sancione a los corruptos, que se sancione a todos los que cometen todo tipo de abusos, a los que hacen fraudes en la universidad, y no que se sancione a los que denuncian estos hechos, ¿no? Realmente es gravísimo lo que sucede en la universidad, es muy grave lo que está haciendo Heredia, una muestra total de prepotencia y autoritarismo, y como tal es necesario que desde la base estudiantil se vuelva a organizar y se levante un movimiento estudiantil que vaya contra toda esta situación, ¿no? Contra el rector en concreto, pero además no solo el rector, sino todo ese consejo universitario, todas esas autoridades derechistas y masistas, toda esa burocracia, no sé, esa mafia
que está manejando la FUL, la Federación Universitaria Local, y varios centros, la gran mayoría de los centros de estudiantes facultativos y muchos de los centros de carrera, justamente acreditados y avalados mediante fraude y por estas mismas autoridades, por esta misma FUL, por esa CUP de Max Mendoza, que continúa fungiendo ya sin Max, pero con la misma política, la misma situación, y lo mismo en el caso de la FUL, sin Kelali, pero con la misma situación, ¿no? Entonces es necesario que el movimiento estudiantil rompa con todo esto, se levante y luche por lograr verdaderas representaciones estudiantiles que estén al servicio de los estudiantes, y igual expulsar a todas esas autoridades masistas y derechistas corruptas que ponen el servicio de la universidad al servicio de sus intereses y los intereses de los gobiernos y de las distintas organizaciones de poder en el país, y no al servicio del pueblo trabajador. La única forma de lograr esto es necesaria una nueva revolución universitaria, sería la segunda revolución universitaria en el país, que avance más allá de esto, imponga el gobierno tripartito con mayoría estudiantil, el voto igualitario, y realmente remueve esta universidad que está cayendo nuevamente en el oscurantismo, en una situación de tremenda corrupción, y que renueve ese compromiso de la universidad con el pueblo y la lleve adelante en una nueva situación al servicio del pueblo, con una lucha constante de renovación académica, y que erradique todos estos aspectos de mafias, pandillas, persecuciones y autoritarismo dentro de la universidad, recuperando la autonomía universitaria. Bien, avancemos al siguiente punto. Vamos a hablar de la situación de los compañeros trabajadores en Cochabamba, los compañeros fabriles de distintas fábricas que se están movilizando, que están luchando por sus derechos. Estamos con los compañeros, bueno, la movilización centralmente de los compañeros de Pollo Simba, de la maderera Sali y los compañeros de Fanacim. Miguel, por favor, ¿nos puedes informar sobre la situación de la lucha de los compañeros? Sí, bueno, la última información es Pollo Simba, que es una de las empresas más importantes de Cochabamba, y creo que pocos no hemos comido pollo de Pollo Simba. Lleva ya 2 semanas de huelga los trabajadores. Están exigiendo, le deben 4 meses de salario. Bueno, se repite situaciones parecidas en varias empresas, además de esas 3 que mencionaste, en otras de Cochabamba, pero bueno, esas 3 son las que están en lucha en este momento. En el caso de Maderera Sali, directamente los patrones cerraron la fábrica y se fueron. Tuvieron varios fallos, primero el Ministerio de Trabajo, después de la justicia, después un amparo constitucional exigiéndole que paguen, no pagaron. Hicieron trabajar 16 meses gratis a los trabajadores, argumentando que no tenían plata, que no sé qué. Son 16 trabajadores que quedan, digamos, muchos ya se fueron y siguen en la lucha. La patronal tiene restaurantes, tiene edificios en Cochabamba, es decir, es falso que no tenga plata. En Fanacim cerraron la fábrica, también les debían varios meses, y se fueron y abrieron otra fábrica en Tolata, con otro nombre. Es una empresa también importante que provee de extinguidores y de otros productos que se utilizan bastante. Y simplemente tampoco hicieron caso de nada. Los trabajadores están impidiendo en la puerta de fábrica desde enero que saquen material, entonces le han iniciado juicio por coacción, supuestamente, los patrones, cuando son ellos los que no cumplen ninguna ley. Y por último, bueno, esto lo que decíamos de INBA, que también les deben 4 meses, y la trampa patronal es decirle, bueno, si quieren cobrar tienen que renunciar, les pagamos todo, los finiquitos, los 4 meses y chao. Y si no renuncian, no les pagamos. Así de sencillo.
Eso hizo que muchos trabajadores renunciaran, igual quedan 350. La sospecha es que ellos están tratando también de hacer parecido a Panasín, abrir otra empresa y contratar trabajadores a mitad de sueldo. Y se está hablando, la dirección de sindicatos fabriles, de la posibilidad de una empresa asociar, que es cuando se la entregan a los trabajadores. Que esto tiene un doble filo, porque en principio no está mal que le entreguen la empresa a trabajadores si la patronal no tiene plata para pagarles. El problema es que si se van sin pagarles, meses y meses que le deben, le dejan una fábrica vaciada a trabajadores para que se arreglen ellos, digamos, sin hacerse cargo de nada. Y esto parece ser el plan de Pollo Simba. Probablemente como Fanacín termine abriendo otra empresa de pollo en otro lado. Y no solamente, como decía, es un fenómeno que se da en muchas empresas, maniobras de ese tipo, con la complicidad de la justicia y del propio Estado, en muchos casos, del gobierno, de burlar las leyes laborales. Es decir, la ley laboral existe, tienen que pagar los sueldos, pero se burlan de ella, y no solamente, por ejemplo, en la tercerización, es decir, contratan trabajadores por 89 días, luego los echan, o contratan una empresa media fantasmal, digamos, que para hacer algunas tareas en la fábrica, pero que no son obreros de la fábrica, sino son de otra empresa, supuestamente, que hacen lo mismo que los obreros de la fábrica, pero pertenece a otra empresa, entonces la patronal no se desentiende de ellos cuando quiere. Bueno, son distintos mecanismos para burlar las leyes laborales. Entonces, frente a eso, además de los procesos legales que son muy lentos, tardan años, y después le encuentran la vuelta para no cumplirlo. Con apelaciones, con maniobras leguleyas, no los cumplen y simplemente eluden la ley. Y esto es una constante. Ahora hay una llamada ley corta que supuestamente mejoraría la situación porque pone plazos más cortos, pero no hay ninguna garantía de eso. La justicia en general no cumple ningún plazo. Sabemos cómo funciona, que es corrupta, que está subordinada a coimas que le dan los patrones, que son los que tienen la plata. Y entonces esto es dramático para los trabajadores que no pueden esperar 2 o 3 años para que haga un fallo, que después no lo cumplen, porque obviamente tienen que vivir, viven de salario. Es decir, entonces digamos la salida obviamente no es sencilla, pero se impone la movilización unificada de los trabajadores. De esto dieron algunos pasos, hubo acuerdos entre ellos, pero claro, cuesta porque no hay un sindicato que esté a favor de eso. El sindicato fabril no, aunque declaró solidaridad en el caso de INBA, también la CODE de Cochabamba, pero no se plantea ninguna movilización. Lo que está pasando es muy grave con los trabajadores. Y esto además se repite en muchos sectores, incluso en sectores dependientes del Estado, de las alcaldías, de trabajadores de salud pública, contratados por pocos meses, sin derechos. Y de esto, bueno, la COM ni habla, y los sindicatos parece que tampoco están muy enterados del asunto, pero es una situación grave, que requiere la movilización de los trabajadores para imponer, en primer lugar, que se cumplan las leyes, que le paguen los salarios, lo más elemental que hay. Bueno, esto es lo que tendría que decir. Como digo, es complicado, no es sencillo, porque requiere justamente la unidad, la movilización, y una
una dirección, un sentido de lo que están haciendo, que es difícil por el boicot de los sindicatos. Está sin micrófono. Sí. Miguel. No, muy importante toda esta situación, ¿no? La plena solidaridad con los compañeros. Y no, realmente es muy grave cómo los distintos mecanismos que usan los patrones para burlar, para no pagar los salarios, para no cumplir con los beneficios. Y realmente esto es grave, ¿no? O sea, bueno, como tú decías, ¿quién no ha comido de pollo Simba? Y esta posibilidad de que lo cierren, dejando a, bueno, a muchas familias sin trabajo, sin ingresos, y bueno, reabran pagando menos con otras personas, realmente, y bueno, son varias empresas que hacen eso, ¿no? No solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Realmente es un hecho muy grave, ¿no? Y que es importante denunciar y la plena solidaridad con los compañeros, ¿no? Y el otro tema ahí que resalta es, bueno, ¿y qué hacen las direcciones sindicales? Centralmente, ¿qué hace la COP, no? Que debería estar en esto en pie de lucha, ¿no? Movilizándose, incluso haciendo paros, ¿no? Pero no, o sea, para este tema no, la COP no existe, ¿no? Solo existe cuando se trata de apoyar al gobierno, ¿no? Hablando sobre la dirección de la COP, ¿no? Ahí tenemos al compañero Jorge de la Rocha, que se unió. Bienvenido, compañero. Buenas noches. Quise unirme antes, pero no tenía el link. Yo quiero aportar a lo que estás hablando, Beto, en sentido de que en el transcurso de la semana, justo cuando estaban los ponchos rojos, también el magisterio estaba movilizado. Y bueno, esta próxima semana, justo el Día de la Mujer, 11 de octubre, en homenaje a Adela Zamudio, digamos, una impulsora, precursora por los derechos de las mujeres en Bolivia. Y el 11 justamente es el Día de la Mujer en honor a ella, ¿no? Una mujer que tenía 5 nombres. En realidad se llamaba Paz Juana Plácida Adela Rafaela Zamudio Rivero. Y tuvo un seudónimo que ella se puso de Soledad, porque de esa manera ocultaba su identidad debido a que los medios literarios en la que ella enviaba sus poemas, etcétera, no querían que la conozcan a ella porque bajo el seudónimo era más fácil decir sus cosas que conociéndola. Luego fue una gran directora, profesora, enfermera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese día también se va a movilizar el magisterio, es decir, el martes, nuevamente en la tarde, una marcha de cacerolas vacías y además por las reivindicaciones que ya se ha ido diciendo en cada programa que se tienen, ¿no? Contra la gestora, porque sea bajo control de los trabajadores, ¿no? Una gestora donde administremos los dineros, porque hemos depositado para nuestra jubilación. También el reconocimiento de la directiva de la federación. Puede que a muchos no nos guste esa federación por decir, por su línea, o nos guste, da lo mismo. Democráticamente han ganado y hay que defender esa democracia. No es el Estado quien va a interrumpir la voluntad del Magisterio de la Paz. Y en ese sentido, es nuestra federación y luchamos porque les reconozcan, debido a que si no se les reconoce, estamos impedidos de pagar a los administrativos de la misma federación, que como tiene una federación regional en el Alto, hay secretarios, la pulpería, por ejemplo, donde han entrado en huelga de hambre y en 2 días lo han suspendido, bajo la promesa de la ministra de que sí, va a haber nomás movimiento de cheques en el Banco Unión. Incluso habían ido a preguntar al Banco de la Unión si eso es cierto y les habían dicho que sí. Claro, es cierto cuando está reconocida, pero como no se conoce, entonces están impagos, ¿no? Ya va a ser medio año. Y entonces parece que se deleita el gobierno de cuando un sindicato no es de su línea política. Estoy seguro que Aguarache y otros tipos
en menos de 24 horas los han debido reconocer, o a los sindicatos que Guarachi ha propuesto para que los reconozcan, porque todo el que está bajo la línea del gobierno está bien reconocido. Y lo de Yungas que hablabas también anteriormente, ¿no? Se dice que desde mañana ya han limpiado y desde mañana va a volver a funcionar el mercado ilegal, mientras que a los otros los están procesando. Ahora también hay el anuncio de una marcha, ¿no? de Coca junto con los gremiales, pero parece que está en torno a esa central de trabajadores, ¿no? que es una paralela a la COP, digamos, que para nosotros, si bien mucha gente está aplaudiendo eso debido a que la COP ya no defiende a los trabajadores, nosotros debemos recordar que tenemos que la COP no es Guarachi y los dirigentes, la COP somos todos, y en ese sentido hay que recuperar, hay que votar esa dirigencia que nos sirve, y hay que poner otra dirigencia, y por eso exigimos, ¿no?, un congreso inmediato de la COP para cambiar los dirigentes, porque la COP es nuestra, no la podemos abandonar porque el capitán, el timonel son del gobierno. Tenemos que recuperar del gobierno y en ese sentido no es el mejor camino hacer una central de trabajadores donde tampoco tenemos confianzas con los dirigentes que la han propuesto, ¿no? Son MNZistas, adenistas, etcétera, ¿no? Entonces, no, nosotros queremos recuperar incluso la historia de la Central Obrera Boliviana, que logró en grandes luchas algunos artículos que favorecen a los trabajadores, pero que con este gobierno, como bien acabas de decir, burlan las leyes para burlar los beneficios sociales de los trabajadores de base. Y bien gracias los dirigentes de la COP. No digo bien gracias la COP, porque nosotros somos la COP, las bases somos la COP, los dirigentes son los traidores. Eso quería aclarar, Humberto. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, y ahora nos vamos al último punto de nuestro programa. Justamente se conmemora, bueno, ya son 55 años del asesinato del Che Guevara, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña rememoranza de esta situación y la discusión también actual de los planteamientos del Che Guevara, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, ¿puedes bueno, comentarnos un poco sobre esta situación, sobre todo este tema? Sí, bueno, hoy obviamente el Che lo han tergiversado muchísimo. En primer lugar, que se lo apropió como si fuera del comienzo de su gestión, que ahora habla menos del Che. Y por otro lado, la derecha más clásica ahora tiene todo un discurso anticomunista violento, donde toma todas las calumnias que se hicieron al Che, que niños, terroristas, bueno. Lo cierto es que el Che, que como decía Beto, hace 55 años fue asesinado en Bolivia, representó una corriente revolucionaria, en primer lugar la propia Revolución Cubana, pero después se planteó el tema de la Revolución Internacional, y Che fue el más consecuente en ese aspecto. De hecho, muchos testimonios que indican, y lo que llevaba el Che, su mochila, que era un libro de Trotsky. El Che estaba tomando muchas ideas de Trotsky, había leído a Trotsky, y él se planteó la Revolución Internacional y fue que planteó un verdadero socialismo. Una de sus frases famosas es o revolución socialista o caricatura de revolución. Y esto no era solamente una frase.
él tuvo fuertes polémicas con la Unión Soviética de entonces. Él planteó, por ejemplo, la necesidad de internacionalismo proletario, de que debían apoyar a Vietnam, tanto la Unión Soviética como China, y cuestionó precisamente muchas cosas de la misma Cuba. Él tuvo de entrada en contra de los privilegios de ningún tipo para dirigentes, cuando él fue funcionario en Cuba, y estuvo también de entrada en contra de toda la política de la Unión Soviética hacia Cuba y que era para establecer una burocracia dirigente aliada a Fidel Castro, y terminó, aunque no rompió con Fidel Castro, primero la ida a África y después a Bolivia, América, fue de hecho como un retiro de él de Cuba, como diciendo, bueno, yo ya acá no, con la esperanza de hacer una revolución continental en América Latina. Evidentemente, en ese marco se puede decir que cometió errores. Bueno, él primero vino a Bolivia por los antecedentes revolucionarios de Bolivia. No fue que eligió Bolivia por casualidad, pero su concepto de que una guerrilla, un grupo podían ser lo que desatara una revolución, que era un concepto errado, evidentemente. Bueno, lo llevó a un fracaso y un aislamiento, porque además intentó, el contacto que tenía era con el Partido Comunista, que de hecho lo aisló, lo boicoteó, porque era un partido comunista que estaba obedeciendo a la Unión Soviética, que no quería saber nada con el Che Guevara. Entonces, como decía, la tergiversación del Che es doble. Él planteó una verdadera revolución. Llegó a decir, por ejemplo, en libros que se encontraron, escritos que se encontraron hace relativamente poco, que por el camino de la Unión Soviética iba a restaurar el capitalismo, por los privilegios de la burocracia, de los dirigentes, que estaban ya convirtiéndose en capitalistas. Esto fue una predicción que, bueno, antes había hecho Trotsky, pero esto nació de él, de su propia observación de lo que pasaba en la Unión Soviética. Y obviamente tuvo razón en esto que pasó. Recordemos que poco después de la muerte de él, Fidel, que aparentemente siempre se habían entendido, pero apoyó la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que justamente querían un cambio hacia un socialismo con democracia obrera, y fue aplastada militarmente por la Unión Soviética. Es decir, el Che fue totalmente consecuente con sus ideas de un verdadero socialismo, sin capitalistas, sin acuerdos con los capitalistas, con igualdad real. Él, mientras estuvo Cuba, planteó la necesidad de que los trabajadores fueran los que dirigieran las empresas, que los que dirigieran el Estado. Ese fue su planteo, mientras fue el tiempo que fue ministro de Economía en Cuba. Y eso, como digo, no llegó a teorizarlo, digamos, pero su práctica y sus declaraciones en distintos lugares, como en Argelia, una vez que fue a Argelia, que fue una de las últimas apariciones públicas de él, antes que lo mataran, fue, como decía, de denuncia de la Unión Soviética el camino que llevaba, que no era un verdadero socialismo, que estaba rompiendo con el socialismo. Entonces, recordar al Che es recordar esto, recordar su pasión, su heroísmo. Él podía haberse convertido en un burócrata cómodo en Cuba, y sin embargo dejó todo y se fue primero al África y después a América a luchar,
exponiendo su vida hasta perderla. Entonces, el homenaje y nuestra reivindicación tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con una vida ejemplar de un dirigente que dio todo por una revolución socialista, un verdadero socialismo. Y por supuesto, los que hoy reivindican desde el socialismo del siglo XXI no tienen absolutamente nada que ver con el Che, ni en las propuestas, ni en lo que hacen, y menos aún en su moral personal, digamos. Es decir, son todos acostumbrados ya a una vida cómoda, a aliarse con empresarios, no tienen absolutamente nada que ver con el Che Guevara. Muy bien, Miguel. Yo quisiera destacar esta última parte, ¿no? Porque él se dio cuenta de que los problemas de Cuba, que él podía ver, él podía sentir, no solo de Cuba, ¿no? Sino de todos los estados obreros de esa época, ¿no? La misma URSS, toda la burocratización, incluso los problemas de China, ¿no? Pero directamente los problemas de Cuba no se podían resolver solo en Cuba, ¿no? Era necesario que triunfe la revolución en otros países para poder resolver los problemas que ya se estaban presentando en Cuba, centralmente ese aislamiento y la burocratización, todo ese proceso, ¿no? Y él, consecuente con eso, vino a luchar por una nueva revolución acá en Bolivia y en toda América Latina, ¿no? Y murió en esa ley, ¿no? Y realmente, pero no se quedó, como tú bien dices, ¿no? Como un burócrata, como al final se quedó Fidel y Raúl Castro y compañía, ¿no? Que con un montón de privilegios, beneficiándose y bueno, terminando por restaurar el mismo capitalismo dentro de Cuba y de la isla, ¿no? Ni qué decir en China o en la URSS. Y en cambio el Che realmente fue consecuente en eso y realmente ese es el carácter del revolucionario, ¿no? Y muchas personas que siguen las ideas, que realmente reivindican y admiran a Che Guevara, es importante ver esto, ¿no? Y ese carácter que justamente es opuesto y es enemigo totalmente de gobiernos y políticas que se aplican con gobiernos como el del MAS acá en Bolivia y otros de esa índole, ¿no? Fernández en Argentina, etcétera, ¿no? Realmente la lucha revolucionaria y el Che fue un revolucionario que murió tratando de hacer la revolución, ¿no? Que pudo tener errores, pero su principal acierto fue eso y su consecuencia revolucionaria, ¿no? Y desde esa perspectiva justamente es que, bueno, este homenaje y ese llamado a retomar esa lucha revolucionaria plenamente consecuente y sin escatimar la entrega y la convicción revolucionaria, ¿no? Ese es el principal, bueno, homenaje y la principal aporte que dejó el Che Guevara y el cual, bueno, los revolucionarios tenemos que tomarlo, ¿no? Bien, de esta forma entonces concluimos este programa de Radio Rebelión del 9 de octubre del 2022. Bueno, muy buenas noches Miguel, buenas noches Jorge, buenas noches Eliseo, y ya nos encontraremos la siguiente semana. Buenas noches, pensando siempre en el ejemplo que el Che dejó como revolucionario y que ahora usan su imagen de manera comercial los empresarios del MAS. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos que nos siguen. Nos vemos la próxima semana en este su programa Radio Rebelión y hasta entonces. Muy buenas noches a todos.